Como estadounidense con sangre cubana que nunca ha visitado la isla de Cuba, el arte y la literatura son la única forma real en que puedo interactuar con mis raíces. Siempre me ha fascinado la larga historia de la isla como colonia azucarera, la más rica del Imperio Español y la colonia a la que se aferraron con más ferocidad. Cuba solo obtuvo su independencia después de derrotar a los españoles en 1898, pero permaneció bajo el control de los Estados Unidos durante 4 años, lo que significa que Cuba realmente solo ha sido un estado independiente durante los últimos 120 años, una gran diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que lograron su independencia a principios del siglo XIX. Como resultado de la historia única de Cuba bajo el dominio colonial español y estadounidense, el país ha sufrido la influencia del imperialismo durante toda su historia. La raza en Cuba está relacionada con su pasado colonial. Durante una gran parte de la historia del país, la población negra fue esclavizada en gran medida, trabajando en las plantaciones de azúcar. Como resultado, la historia de los afrocubanos sigue siendo problemático debido a la falta de estudios sistemáticos, tanto antes como después de la revolución. La población negra en Cuba siempre ha sido ignorada por la historia, pero a través del arte y la experiencia personal se puede dar cuenta de su importancia en la sociedad cubana. En este ensayo de video, quiero argumentar que los artistas negros de Cuba, específicamente Nicolas Guillen, usan su raza para revertir las narrativas coloniales y resistir la opresión. Vamos a comenzar con una entrevista con mi abuela, quien nació en La Habana en 1944 y aunque es europea de raza, tiene una perspectiva en la mezcla racial de Cuba. Se fue del país como adolescente y nunca ha vuelto a su tierra. Vamos a comenzar con una pregunta positiva. ¿Cuál era tu aspecto favorito de Cuba cuando eras niña? Cuando era niña lo que me gustaba era la playa. Me gustaba una playa que íbamos que se llamaba Santa María del Mar y el agua era transparente, se veía hasta el fondo. ¿A qué edad te fuiste de Cuba y por qué? Bueno, me fui a la edad de 18 años y 13 días. Por eso digo que estaba casi acabado de cumplir los 13 años, los 18 años, y fue una experiencia muy, muy difícil porque dejaba mi tierra, pero vine a los Estados Unidos y me encaminé aquí en este país. Cuando dejé a Cuba, la razón por que la dejamos fue porque había mucha confusión, fue la época de la revolución y entonces yo quería progresar en mis estudios y no había forma de hacerlo a no ser Entonces te fuiste para seguir tus sueños. sí, para seguir mis sueños ser maestra, que fue lo que logré hacer. ¿Y cómo era tu comunidad y tus vecinos en La Habana? Mi comunidad era completamente mezclada, había de todo, había españoles, había personas de color, había mezclados mulatos, había chinos y los vecinos eran muy buenos, partíamos la comida, si no tenía uno, el otro traía algo de lo que tenía y nosotros acumulábamos eso y comíamos todos. So, vivíamos como en familia, la Sí, verdad. como una familia. Otra, ¿qué aspectos como te hace un cubano? ¿Qué te hace un cubano? ¿Qué me hace? Um, bueno, para mí los cubanos lo que me hace sentir es familia. Mm. Cuando yo veo a un cubano aunque no lo conozca, es familia mía ya. Nosotros le abrimos la puerta a ellos y es como si estuviéramos en la familia. Si vamos a un lugar y vemos que hay un cubano, um, enseguida tratamos de conectarnos con ellos. Pero aparte de eso, ¿notabas algunas formas de discriminación contra algunos grupos? Yo no sé, yo no creo que los cubanos somos discriminados, yo no notaba nada así. Sería porque tú dices en el tiempo actual o antes, porque yo cuando era joven no veía nada de eso, no me Sí, acuerdo. Me solo sorprendí cuando cuando eras que joven, aquí, cuando vivías en Cuba. cuando vivía en Cuba no, todo era compartir y todos nos tratábamos.
casi siempre hablábamos de cosas, de chistes y de compartir con ellos. Sí, Sí, éramos muy alegres, no teníamos preocupaciones. qué De bueno. los de- Gracias, abuela, por mostrarnos sus pensamientos. Y también espero que ustedes entiendan mejor el papel de la raza en Cuba y cómo se experimentaba en los vecindarios pobres durante este tiempo para saber mejor sobre Nicolás Guillén y cómo funciona la raza en sus obras. Quiero comenzar con un poema de Guillén que se llama La canción del bongo, que da una perspectiva en la mezcla racial de Cuba. El poema es optimístico, retratando un grupo diverso de españoles y negros que están unidos por el sonido del bongo, un instrumento importantísimo en la música cubana. Y escucha la canción Químbara por Celia Cruz para saber mejor su papel en la música cubana. El poema se cuenta desde la perspectiva del bongo, un ejemplo importante de personificación, porque el bongo representa la mezcla cultural de Cuba con lo africano y lo europeo. El baile también representa la sociedad cubana de la misma manera. En el poema The Family Name o el apellido, Guillén expresa el miedo al aislamiento y a la pérdida de su identidad. En este poema juega con la profundidad de cada individuo dentro de un sistema que reduce a los individuos a etiquetas y límites raciales. Guillén conecta su apellido con el legado de la esclavitud y la desconexión entre los afrocubanos con sus raíces en África. Guillén sostiene que es a la vez negro y español, parte oprimido y parte opresor, pero marcado para siempre por el impacto de la opresión en su mente. A través de sus obras, Guillén hace un contraste entre su perspectiva sobre su raza. En el primer poema, Guillén expresa un sentimiento de desconexión con sus raíces en África, pero en la canción del bongo se celebra su identidad. Por eso, creo que Guillén está haciendo una crítica de lo colonial, ya que sus obras representan la resistencia anticolonial de Cuba a través de su historia. Sin embargo, Guillén no tiene miedo de criticar la sociedad cubana y las formas de discriminación. Para Guillén, su raza informa su identidad como poeta y como cubano, reflejando la opinión de mi abuela, que la identidad cubana es más que un sentimiento familiar que un grupo en particular. Este reversal de la dominación colonial critica la discriminación por celebrar la mezcla racial de Cuba, mientras se desconstructan las narrativas opresivas. En resumen, tan como mi abuela, Nicolás Guillén cree que la única manera para superar la opresión es para encontrar una comunidad fuerte. Gracias por mirar y adiós.